Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Alberto García Portillo y hoy vengo a hablaros sobre el 4 de Flow y su aplicación en la cardio-RM. Durante 7 breves minutos ahondaremos un poquito en este tema. Espero que os guste a todos. Bueno, pues primero vamos a empezar hablando del 2D Phase Contrast. Esto es un tipo de secuencia que aparece por primera vez en 1980. Permitió la posibilidad de analizar y cuantificar el flujo de un vaso sanguíneo. Como característica la definen una única dirección de codificación de fase, seguido de una adquisición 2D de manera ortogonal y dependientes de apnea de unos 10 a 20 segundos. Vale, pues aquí tenemos un ejemplo de una adquisición 2D Phase Contrast. Visualizamos un cine en el que podemos ver anatomía y funcionalidad. En la parte superior el análisis de la arteria pulmonar y en la parte inferior la arteria aorta, con sus respectivas gráficas de flujo. 4D Flow, la joya de la corona. Introducido en 1990, presenta una gran novedad, una adquisición 3D de manera multiplanar y con 3 direcciones de codificación de fase, FH, RL y AP. Destaca que nos roba un mayor tiempo de adquisición, sin embargo, nos aporta una mayor cantidad de información hemodinámica mucho más detallada que el 2D Phase Contrast, ya que no es de un único vaso, sino que de múltiples. También es dependiente de un complejo postprocesado. No está considerada una adquisición en tiempo real, ya que al depender de tiempo de adquisición elevado, se realiza en modo retrospectivo. ¿Qué quiere decir esto? Que se realiza durante varios ciclos cardíacos. Esta técnica destaca para el análisis de la anatomía torácica y abdominal, frecuentando su uso en la cardioresonancia magnética. Indicada para el diagnóstico de patologías como valvulopatía, miocardiopatía hipertrófica o insuficiencias cardíacas, o incluso para el diagnóstico de patologías y evaluación de grandes vasos, como puede ser la arteria aorta o la arteria pulmonar, en el caso de coartaciones, aneurismas o casos de estenosis. Aquí podemos apreciar los fundamentos de la adquisición. Sobre los puntos de referencia se obtiene la información hemodinámica en los tres ejes, el eje X, Y y Z, llegando a conformar las tres direcciones de codificación de fase. Aquí os voy a dejar plasmadas ambas técnicas, el 2D Phase Contrast contra el 4D Flow. Cabe destacar que si el paciente no es colaborador o no es capaz de realizar las apneas correctamente, el 2D Phase Contrast se verá penalizado, ya que la información que obtendremos si es capaz de realizar la secuencia no será válida por artefactos, y la otra opción que tenemos es que el paciente no sea capaz de aguantar la apnea por completo y seamos incapaces de poder adquirir la secuencia. En cambio, el 4D Flow se realiza de manera en respiración libre, ya que su tiempo de adquisición es elevado y únicamente va a depender del gating cardíaco. Opcionalmente, hay centros que lo realizan con gating respiratorio, ya depende también del uso y el procesado que se le vaya a hacer. El proceso de una adquisición de 4D Flow se puede dividir en 3 pasos. Paso 1, la adquisición de imagen, la adquisición de la secuencia, que es básico. Como hemos comentado previamente, depende de una sincronización cardíaca obligatoria y opcional para respiratoria. Se recomienda realizar a la par que una infusión lenta de contraste. ¿Qué va a hacer esto? Nos va a ayudar a mejorar significativamente la relación señal-ruido y a disminuir el tiempo de adquisición, que oscila entre unos 8 a 10 minutos. Se programa en plano puro, siendo el axial el más común, aunque se puede programar también en sagital para el análisis de ortotorácica o incluso en coronar. Por último, es muy importante a tener en cuenta la velocidad de codificación de fase, que deberá ser ajustada en función de la patología que vamos a estudiar. Como referencia, para un estudio genérico se suele ajustar a unos 250 centímetros segundo. El segundo paso sería el control de calidad de la imagen. En este paso verificamos que no haya artefactos como puede ser el posible movimiento del paciente involuntario o que se haya movido, fallo en la sincronización cardíaca o que nos encontremos con aliasing, que eso sería un error por la velocidad de codificación de fase. Todo esto entorpecerá la calidad y la veracidad de la información aportada en caso de que tengamos artefactos, llegando incluso a invalidar la secuencia por completo. El último paso, el paso 3, sería el análisis de la información.
Esto será realizado mediante un arduo postproceso y se divide en un análisis visual en el que desglosaremos todas las posibilidades de análisis de información hemodinámica y una segunda parte que sería como la del 2D Phase Contrast, en la que podemos hacer un análisis y cuantificación de flujo, llegando a ser capaz de realizarse por segmentos a lo largo del trayecto de un mismo vaso. Aquí visualizamos las diferentes posibilidades de postprocesado e información hemodinámica que nos permite realizar esta técnica. Vamos a ir de izquierda a derecha. Los streamlines son la posibilidad de poder visualizar todas las direcciones de flujo hemodinámico. A continuación, el Wall Shear Stress lo que nos va a permitir es ver la representación de estrés en la pared de un vaso. El pressure mapping es el mapa de presión causado por el flujo de la sangre. El viscous energy loss y por último el pulse wave velocity, que básicamente lo que se trata es el análisis de flujo y cuantificación, al igual que como hemos comentado previamente en el 2D Phase Contrast, siendo capaz de hacerlo a lo largo de un trayecto de un vaso, siendo capaz de segmentarlo. Partiendo de una base para el análisis visual, tenemos que tener claro qué son los streamlines. Básicamente son una representación básica de información como velocidad, flujo, dirección y vórtices mediante el uso de líneas y colores. A continuación, los patrones de flujo se desglosan en dos tipos. Los pathlines, los cuales van a ser los que representen mediante los streamlines un análisis de un vaso completo. Y los vector fields, los cuales van a utilizar al igual los streamlines, pero de un único punto en concreto de un vaso. Es decir, obtenemos la velocidad, flujo, dirección y vórtice, información física hemodinámica de un vaso, pero de un punto en concreto. Esto mismo lo podemos hacer a lo largo de varios segmentos de un vaso, permitiendo analizar, por ejemplo, la aorta, en la salida de la aorta, callado y aorta descendente, y ves cómo se comporta la información en la sangre en esos tres puntos. A continuación veremos, para acabar, un caso clínico real en el cual acude un paciente varón de 39 años de edad para un estudio de doble lesión aórtica. Presenta un bloqueo auriculoventricular y estasia de aorta torácica. A continuación podremos ver cómo las secuencias cine fusionadas con el 4D Flow nos ayudan mucho al diagnóstico de este tipo de patología. A mano izquierda podemos ver cómo los streamlines fusionados con una imagen de cine, tracto de salida de ventrículo izquierdo, llegan a revelar una estenosis de la válvula tricúspide y reflujo de la misma. Para ahondar un poquito más en el análisis, podemos ver que en la imagen central se capta el reflujo causado por la estenosis e insuficiencia valvular representado a través de los vector fields. Y por último, en la imagen de la derecha destaca el jet que genera el flujo al salir disparado de manera anómala y mediante el wall shear stress que nos revela a través de la zona roja, la zona más castigada del callado, llega a permitir anticiparse para evitar la posibilidad de un futuro neurisma. Para acabar, me gustaría daros las gracias a todos por vuestra atención, a la organización por la oportunidad de participar en esta segunda edición y en especial al doctor Jordi Broncano, coordinador de imagen cardiotorácica en HT Médica, por la cesión de imágenes y caso clínico. Muchas gracias y que disfrutéis del resto del congreso.